Vamos a construir las sombras de una casa en perspectiva cónica. Dibujamos la línea del horizonte, dibujamos por ejemplo un prisma con dos puntos de fuga. Dibujamos por ejemplo aquí otro prisma, entonces fugará también hacia el mismo punto, aquí seguirá esa línea y aquí fugará también hacia ese mismo punto de fuga, por tener esta línea paralela a esta. Fugamos otra vez hacia allá a partir de este punto y tenemos ahí otro prisma. Le aumentamos por ejemplo aquí un trozo y le damos cierta altura. Otra vez fugamos hacia allá y fugamos hacia allá. Esto lo continuamos, fugamos por ejemplo hacia allá. Y lo mismo aquí y hacia allá. Bueno, tenemos entonces estos tres prismas que podría ser la estructura de una casa. Vamos por ejemplo a abrir aquí un hueco, fugando hacia allá otra vez y bajando aquí una vertical. Hacemos lo mismo aquí, fugando hacia ese punto de fuga y aquí por ejemplo también hacia el mismo punto de fuga. Vamos a hacer por ejemplo un escalón y fugando también hacia allá. Fugamos por aquí hacia el mismo punto y allá hacia el mismo punto, levantando aquí una vertical. Bueno, tenemos ahí una estructura de la casa y vamos a ponerle por ejemplo también una terraza interior aquí pequeña. Fugamos otra vez hacia allá y hacia allá. Prescindimos de los grosores de los tabiques y de los muros. Dibujamos por ejemplo aquí una puerta. Bueno, vamos a prescindir también de puertas, ventanas, porque para no entrar en mucho detalle. Bueno, vamos a concluir pues simplemente poniendo por ejemplo aquí una chimenea. Mismo fuga hacia allá en la base. Vamos a poner por ejemplo, bueno, con que sea de este tamaño llega, no suelen ser tan grandes en casas de estas. Bueno, tenemos ahí otro prisma que es la chimenea. Son todo líneas verticales, lo cual nos habla de que estamos en perspectiva cónica oblicua de dos puntos de fuga, este y este. Bueno, vamos a marcar un punto de sombra. Por ejemplo, vamos a hacer que venga aquí el punto. Hacemos aquí una fuga. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, si unimos este punto con este plano vertical corta al plano horizontal según esta recta. Y al mismo tiempo vamos a hacer, por ejemplo, que aquí sobre esta vertical haya un punto de fuga. Entonces esta va a ser la fuga de los rayos de sol. Y esta va a ser la fuga de, como vemos aquí, de las líneas verticales, ya que es la fuga sobre el horizonte. Entonces, por ejemplo, uniendo este punto con este, tenemos entonces la dirección de un rayo que hace que la sombra de esto, si existiera, ya que termina aquí, pues sería esto. Bueno, eso quiere decir que la sombra del punto A es A sub S. Bueno, pues ese es el método que vamos a seguir con todo. Sabemos que todos los rayos de sol van a fugar hacia este punto y sabemos que todas las líneas verticales van a fugar hacia este punto. Entonces, aquí ya sabemos rayos de sol y aquí ponemos verticales, porque a veces es fácil equivocarse. Y luego tenemos las líneas que son horizontales, que están en perspectiva. Su sombra, pues como es por rayos paralelos, pues produce también una línea paralela a esta. Eso quiere decir que la sombra de esta línea va a tener la misma fuga, va a ser esta. La sombra de este punto irá lógicamente también al mismo punto de aquí. Fugamos hacia allá
Eso quiere decir que la sombra de este segmento es este. Y ahora tenemos que la sombra de esto, si llegara hasta aquí, sería... Bueno, vamos a hacer esto, vendría por aquí, ahora hay que calcular esto. La sombra de esto, como va a esa fuga, pues será una paralela, va a la misma fuga. A la misma fuga. Mientras que esto sale, pues es una línea vertical, como ya sabemos las verticales van a F1. Bueno, tenemos entonces ya aquí la sombra de esto y luego la sombra de esto, que es a partir de ese punto una dirección hacia F2. Bueno, tenemos entonces ya la sombra de esa esquina, tenemos la sombra del punto B, como sabemos los rayos vienen hacia aquí, eso quiere decir que la sombra de B cae aquí, B sub S. Sabemos también que la sombra de esta línea, por ser una línea horizontal, va a ser otra recta horizontal que va al mismo punto de fuga. Bueno, parece que queda algo más baja, por ahí. Puede ser coincidente incluso con el rayo. Y sabemos también que aquí va otra línea hacia esa fuga, porque es otro rayo que va ahí. Donde corte a la línea esta, pues ahí tenemos ya la sombra de ese punto. O sea, esto va hacia aquí y lógicamente esta línea va hacia allá. Entonces si corta aquí a esa línea, tenemos que la sombra pues va a ser esto. Esta cara queda en sombra y esto pues lógicamente también. Y está proyectando la sombra de todo esto por aquí y por aquí. Y ahora se va a proyectar también la sombra de este detalle. Todo por ahí, todo por detrás en sombra. Bueno, la sombra de este detalle, lógicamente la línea de la vertical viene por aquí, la sombra de la vertical, y la sombra del rayo va hasta F3. Entonces va a F3 por ahí, eso quiere decir que la sombra de este punto es este. Y la sombra de esto será una paralela que fuga hacia F4. Bueno, entonces viene por aquí hasta que corta aquí, terminando ya la sombra del detalle que es esto. Bueno, si cogemos un punto cualquiera, por ejemplo este, tenemos que esto, las sombras de las verticales ya dijimos que iban a F1, entonces aunque estén en un plano más alto, unimos F1 con este punto y tenemos que la sombra de esta línea es esta. Tenemos que el rayo de luz va hacia F3, entonces unimos con esto y como es un plano vertical que contiene a ese rayo y a su proyección que es esta, pues levantamos en este punto una vertical y luego la sombra de esta línea pues será una paralela hacia F2 otra vez, con lo cual tenemos ya la sombra interior que se proyecta en el hueco prismático de la casa. Bueno, ese sería el interior, luego reforzamos líneas por aquí para que se distinga un poco mejor la casa. Bueno, tenemos ya la sombra interior. Ahora, para hacer la sombra de esto, haríamos exactamente igual. O sea, los rayos vienen hacia aquí abajo, mientras que, lógicamente, la proyección de este punto, si está alineado aquí con el prisma de atrás, porque aquí así lo parece, lógicamente la sombra de una vertical va hacia F1. Entonces la intersección de esa recta con la del espacio, que es esta, nos genera aquí un punto que puede estar más alto o más bajo que esto, dependiendo pues del sol. A veces esto también está más alejado.
Al principio parece un poco más alto la intersección de esta línea con la que va desde aquí a F1. Entonces hacemos otra vez una paralela a esta hacia F2 hasta que corte aquí a la sombra del último punto aquí. A ver, tenemos el prisma este, bien. Entonces fugamos también hacia F3 y cuando corte aquí abajo a la que va por ahí hacia F2 tenemos ya el saliente este. Y luego la sombra de esta será una paralela a ella. O sea que va hacia F4. Bueno, o sea que este saliente se puede ver un poco ahí y lo que sí, pues esta línea es la sombra de esta sería una paralela interior y estas también serían paralelas, todas van a F4. Bueno, si cogiéramos un punto de aquí cualquiera, tenemos que esta es su proyección sobre el suelo donde va a proyectar sombra, entonces las verticales van a F1, mientras que los rayos de sol van a F3, que es este. Fugamos a F3 y corta aquí. Por lo tanto, la sombra de esta línea será una paralela, quiere decir que fuga hacia F2. Y donde corte aquí, pues habría que unir con este punto. Lo que pasa es que esto también va a proyectar su sombra, un punto cualquiera. Entonces, por ejemplo, este punto y su proyección sobre el suelo, las líneas del suelo son las líneas verticales, van a F1. Mientras que las del sol van a F3. Eso quiere decir que corta aquí. Por tanto, la sombra de esta recta será una paralela que va a F4. O sea que la sombra de esta línea va a ser esta, una paralela hacia F4. Y corta aquí. Bueno, lógicamente, si uniéramos este punto en la vertical, intersección con esta, con esto, pues aquí tendríamos la sombra del trozo que nos queda. Bien, bueno, sombreamos entonces, quedaría este tramo en sombra y luego este de aquí. Y luego esto que proyecta sobre el suelo. Bueno, por aquí lo mismo, una vertical va hacia F1, que puede o no coincidir con esta, o incluso venir más hacia aquí tapando esto, pero parece que viene hacia aquí. Luego esta va hacia F3, corta aquí, entonces la sombra de esto a esto es esto. Tenemos todo esto ya en sombra. Bueno, con esto pasa exactamente igual. Si cogemos que lógicamente este punto al unirlo con F4, pues nos trae aquí el punto donde está proyectando aquí la casa, la sombra, o lo que es lo mismo, la línea esta, que por ser paralela a esta irán a un mismo punto de fuga. Bueno, esto en cuanto a la línea que pasaría por aquí. Y ahora tenemos que realmente la sombra de, por ejemplo, este punto, pues va hacia la vertical, como siempre. Mientras que esto va, esa va a F1 y esto va a F3, que es la de aquí al lado. Aquí, pues, por ejemplo, va hacia allá. Lógicamente, como este es un plano vertical, donde corte aquí levantamos una vertical y unimos con esto. Entonces, la sombra de esto, lo que pasa es que hicimos de esto, en realidad la casa continúa hasta aquí, o sea que esto no sería válido, sería esto hacia la vertical, hacia allá. Entonces la sombra de una vertical es otra vertical, y ahora la sombra de esto, en realidad como es la sombra de esto, sigue siendo la sombra de una vertical, sigue yendo hacia F1. Hacia F1. Y lógicamente lo que nos queda del tramo, a esto no era porque pensé que llegaba hasta aquí la casa, pero no, me confundió esta línea. En realidad la casa cae hasta aquí, con lo cual este es el plano vertical. Bueno, si este es el plano vertical ya no hay duda, corta aquí y haciendo esto con esto, tenemos que esta línea va a ser paralela a esta, porque es el plano paralelo y estas dos irían a la misma fuga, que no necesitamos porque esto ya queda todo en sombra. Esto también,
Esto también, como vemos, es fácil equivocarse cuando hay mucha línea, por eso conviene remarcar bien las que realmente corresponden al dibujo y no las que eran de referencia para hacer la estructura general de la casa. Bueno, pues tenemos esto, en realidad viene por aquí, la sombra de esto sigue siendo aquí una vertical y luego esta va, como todas las verticales, hacia F1 y esta también. Entonces el momento en que corte aquí, la sombra de todo esto será esto. Lógicamente termina aquí, entonces termina aquí la sombra. Bueno, y la sombra de la chimenea, pues esto es un prisma, también las verticales tienen su sombra hacia allá, mientras que las que son rayos de sol, pues tienen la sombra hacia F3, hacia allá. O sea que en realidad sería el desplazamiento del prisma, que viene por aquí, con todas las líneas del prisma. Esto, para entenderlo mejor, sería simplemente el rectángulo, no sé si sale en el dibujo aquí, el rectángulo que se proyecta de manera que aquí tenemos el prisma y lo que hay es un desplazamiento del cuadrado superior, nada más que eso. Entonces esto está alineado con esto, esta es la línea de atrás con aquella, luego esta con esta y esta con la de atrás. Eso quiere decir que es todo esto que de sombra y esto también. Esa sería la sombra del prisma. Hay que tener en cuenta que lógicamente todas las líneas que son paralelas, esta van todas a un mismo punto. Y luego aquí pues igual que decíamos que estas líneas van todas, según teníamos aquí, la sombra de las verticales iban a F1, pues también la sombra de cualquier vertical va siempre, que serían estas, a F1. O sea que todas estas serían también a F1. Bueno, por último vamos a reforzar y a ver si falta algún detalle, a reforzar un poco las líneas. Entonces tenemos la estructura de la casa, por aquí vendría el prisma, el trozo que le hemos quitado, el balcón, esto va a estar alineado todo. Vamos sin entrar en grandes rasgos. Esta línea desaparece, la habíamos tomado de referencia al principio, pero no existe. Bueno, pues esa sería la sombra de la casa. Entonces tendríamos, esta es paralela, va a la misma fuga, las verticales, sombra de verticales son verticales, todas estas que eran verticales, su sombra iba hacia F1, igual que esta, igual que todas las que consideramos. Luego la sombra de este saliente va a ser este pequeño saliente, la sombra de esto va a ser esto, luego tenemos la sombra de esto que es de la vertical ya, que es la continuación de esto, y luego la sombra de esto aquí con ese detalle que correspondía a esto. Bueno, pues parece que estaría completo. Aquí donde corte a la vertical por este punto, ahí estaría la sombra del prisma. Y luego aquí donde corte también el plano vertical, resulta que el plano vertical me está proyectando esto va, como es la sombra de esto va hacia F4, pues esto también irá exactamente, o sea, la sombra de esta línea, igual que la sombra de todas estas líneas, son sombras de paralelas. Aquí es donde, aquí hay una equivocación, es simplemente la sombra de la vertical tira exactamente hasta F3. Exactamente hasta F3, claro, era lo que hacíamos al principio. O sea, y F3 viene por aquí. Eso quiere decir que el plano vertical, pues viene, decíamos, la sombra de una vertical va hacia F1, que es esto. Luego sube vertical, sigue yendo hacia F1 y ahora sube vertical, pero
decíamos que los rayos iban hacia f sub 3. Eso quiere decir que la sombra de este punto viene hacia aquí. Y a partir de aquí, a partir de este punto es donde realmente pues va a haber la sombra de esta línea. O sea, a partir de este punto y la sombra ya de esta línea, que vendrá hasta aquí. O sea que en realidad la sombra es, como decíamos, vertical, va hacia f sub 1. La intersección del plano vertical con plano vertical es vertical. Luego sigue yendo hacia f sub 1 y luego la dirección del rayo va hacia f sub 3, corta aquí. Entonces, a partir de este punto uníamos con este, que es el plano que corta, el plano vertical que corta este otro plano de atrás. Por lo tanto, la sombra hará esto. Bueno, esa es la diferencia. O sea que en realidad aquí había este pequeño detalle que no estaba preciso y que ahora sí es como esto. Por ejemplo, esto pues es la continuación en realidad aquí hasta este punto, donde la intersección del plano vertical que pasa por ahí con esto. O sea que vendría por ahí. Bueno, ahora sí que el ejercicio ya parece que está completo. Aquí tendríamos esta línea y luego esta. Ahora sí que estaría ya completo el ejercicio.